Quiero darles la bienvenida ya formalmente a esta sesión de viernes en la tarde sobre el tema de construcción y mantenimiento de aceras. ¿A quién le toca esa competencia? ¿Es a la municipalidad? ¿Es al ciudadano? ¿Es a la divina providencia? Entonces, aquí Luis, el licenciado Luis Álvarez, especialista en Derecho Municipal, nos va a estar entonces precisando lo que el marco legal y normativo que hay en materia de las aceras, competencias, alcances, sanciones, multas. Ahí hay un buen repertorio de aspectos para revisar. Antes de darte la palabra, Luis, quiero que de parte de la Junta Directiva de la filial Alajuela, pues entonces podamos tener un saludo porque gracias a la programación y planificación de la filial Alajuela de la RECOM que este tema está siendo hoy posible compartirlo con todas ustedes. Doña Gloria, bienvenida, un gusto de saludarla nuevamente. Si pudiera darnos las palabras en nombre de la Junta Directiva de la filial Alajuela, le agradezco. Muy buenas tardes, Josmar. Don Luis, buenas tardes. A las compañeras de la filial de Alajuela y bueno, todas las que están conectadas, sean bienvenidas. Un tema, como decía Josmar en un comentario que hizo anterior, es un tema que se las trae. Un tema no más ni menos importante que todos los temas que hemos tratado, pero yo creo que y estoy segura de que sí vamos a evacuar un montón de dudas. Habemos personas ya incluso tenemos varios periodos de estar en un consejo municipal y aún así a veces todavía tenemos alguna que otra duda. Agradecerle de verdad, Josmar, a usted, agradecerle al licenciado don Luis Álvarez y a las compañeras que se han conectado. Muchas gracias y aprovechemos al máximo porque sí, la verdad que sí vale la pena. Gracias. Gracias, doña Gloria. Bueno, recordarles que está a disposición para que esto nunca ha sido un monólogo. Luis siempre nos pone allí los aspectos para que esto sea un intercambio de inquietudes, de respuestas, de experiencias y comentarios. Pero les recuerdo que pueden ir adelantando sus comentarios e inquietudes a través del chat. Yo voy a estar pendiente y voy a estar entonces en este intercambio con Luis directamente. Si quieren abrir micrófono, pues entonces solamente solicitar de previo la palabra para hacer el espacio y que puedan intervenir. Así que de verdad que yo estoy segura que hoy va a ser una sesión bien interactiva porque este tema no es solamente para los abogados, para las regidoras, para las síndicas y las autoridades municipales. En general es para todos los ciudadanos que nos encontramos caminando por esas calles y que a veces se nos dificulta el transitar porque el tema de las aceras parece que es tierra de nadie. Luis, entonces empecemos y aclaremos, no es tierra de nadie. Eso tiene un responsable, tiene responsables y por supuesto entonces en función a esas competencias y a esas responsabilidades, ¿a quién le toca construir y mantener las aceras? Bueno, muy buenas tardes, gracias doña Gloria, gracias Josmar, bienvenidas todas. Vamos a compartir un rato de este tema que tanto nos ocupa, eh, sobre todo cuando en temas de aceras hay muchas situaciones que se van generando y que van variando conforme se van interpretando. La presentación que les voy a dar el día de hoy, posteriormente se la voy a pasar a Yosmar para que se las pueda compartir. Pues en realidad es bastante concreta. Algunas situaciones se han dado recientemente con resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo cuando tratamos temas de aceras, de quién es la responsabilidad, dónde empieza el propietario a tener que ceder frente a la administración. Hay varios casos en los cuales
la construcción de las aceras no se discute. Por ejemplo, cuando el desarrollador de un proyecto de condominio o de urbanización tiene que abrir las calles, porque la ley de planificación urbana establece que cuando se urbaniza, la urbanización es, de acuerdo a la definición que tiene la ley de planificación urbana en el artículo primero, urbanización es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos mediante la apertura de calles y provisión de servicios. En este caso en particular, aquí no hay ninguna discusión de a quién le toca. El desarrollador tiene una carga urbanística que es precisamente la obligación de proveer todos los servicios y la infraestructura necesaria cuando tiene que abrir calles para poder desarrollar. Entonces, en ese caso, vamos a entender que todas las áreas que el desarrollador tiene que construir pasarán a ser de la municipalidad. Por lo tanto, la municipalidad tendrá claro que esas áreas van a tener que estar desarrolladas. De lo contrario, la municipalidad no recibe la urbanización. El artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana dice: todo fraccionador y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques, facilidades comunales, etcétera. Entonces, este tipo de obligación en materia urbanística se denomina carga urbanística. Carga es cuando una persona quiere obtener algo, no está obligado a hacerlo si no estuviera pretendiendo obtener algo. Es decir, nadie tiene que abrir una calle y proveerle servicios si no quisiera fraccionar frente a esa calle y vender lotes. Por lo tanto, si yo quiero poder fraccionar, tengo que cumplir con la carga. No hay carga, no hay posibilidades de desarrollar. Entonces, en el caso de las urbanizaciones, no tenemos esta situación. ¿Qué ocurre en los casos donde no hay urbanizaciones? Bueno, en esos casos en particular, sí le corresponde al propietario la obligación de mantener y construir las aceras, pero con ciertas limitaciones. Algo importante con el tema de las aceras en urbanizaciones. Las municipalidades reciben las calles y las infraestructuras. Evidentemente, antes de eso han verificado que estén bien construidas y estén completas. Y que no solo estén completas, sino que estén efectivamente hechas. Hay un caso muy famoso aquí en Heredia, contra la Municipalidad de Santo Domingo, donde la municipalidad fue condenada por la Sala Constitucional a construir todas las áreas públicas, incluyendo aceras, cordones de caño, cualquier otra infraestructura que se les había quedado, porque habían recibido una urbanización que, no teniéndolas construidas, la entrega y la municipalidad la recibe. Una vez que la recibe, eso es de la municipalidad. En ese caso en particular, la Sala Constitucional obliga a la municipalidad a construir las aceras que el desarrollador no hizo. Y eso le costó a la municipalidad, bueno, las aceras y los parques y todas las áreas públicas, finalmente. Pero le costó a la municipalidad no menos de 300 millones de colones. O sea, la broma de recibir una urbanización a medias la asume la municipalidad una vez que la recibe. Porque los particulares tienen derecho a circular por aceras, a tener su cordón de caño, etc. Ahora bien, ¿qué establece la ley en cuanto a las obligaciones de los municipios fuera del caso de las urbanizaciones? Bueno, lo primero es que en estos casos hay varios temas que hay que considerar. ¿Cuáles son las normas aplicables? ¿Cuál es el procedimiento para exigirle al municipio? Al municipio estamos hablando del ciudadano de la municipalidad. Para exigir al municipio cumplir con la ley en ese tema. ¿Quién da el material? ¿Quién construye las aceras? ¿Quién se encarga del cuidado? El procedimiento para la construcción de aceras. El tema de medidas y ubicación. ¿Cómo lograr que los automóviles se estacionen en la acera o no se estacionen en la acera? Está prohibido. ¿Quién debe proporcionar el material para construir esa acera? Y el papel de la municipalidad frente al administrado en la construcción de las aceras. Vamos a tratar de abarcar esos temas. Y el primer tema que nos interesaría sería entonces recurrir al artículo 84 del Código Municipal.
¿Qué dispone de lo que nos interesa? De conformidad con el plan regulador municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras por cualquier título de bienes muebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones. En el inciso D se establece construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento. Vean que aquí es muy claro el Código Municipal al establecer que, de acuerdo con el plan regulador, hay municipalidades en las que no hay plan regulador. Ese plan regulador tiene que estar aprobado, publicado en la Gaceta, etc. Hay algunas municipalidades que no tienen plan regulador. De hecho, la gran mayoría no tiene plan regulador. En el centro de Alajuela sí hay, y creo que San Ramón creo que también tiene, no estoy muy seguro. De las que tienen en Alajuela, ustedes más bien me podrían decir cuáles cuentan con plan regulador. Las que no tienen plan regulador, en este caso en particular, también se regulan por un reglamento de zonificación que está en el decreto 25.902 del GAM. Pero lo cierto del caso es que en ambos hay una regulación urbana relacionada con aceras. Siendo una obligación del propietario, lo que nos interesaría entonces saber es que, de acuerdo con ese artículo 84 del Código Municipal, el mismo faculta a la administración de la municipalidad, a la alcaldía, para hacer cumplir a los municipios esas obligaciones y los deberes que les corresponden en relación a la construcción de las aceras y demás acciones relacionadas con las mismas, como cuáles, como darles mantenimiento, como eventualmente impedir que se hagan infraestructuras que puedan afectar la carpeta de la acera. Yo he visto lugares donde la municipalidad notificaba al propietario que después de haber puesto cerámica en la acera, ustedes imaginarán lo que puede ocurrir cuando llueve y la cerámica está mojada, y le previenen que tiene que demoler el haber colocado ese tipo de aditamentos, porque no está diseñado para que haya tránsito alto en ciertas condiciones. Este artículo se compone en realidad de 10 incisos, dentro de los cuales están todas las obligaciones y deberes que debe cumplir un propietario. En este caso, estaría precisamente el construir y dar mantenimiento a las aceras, remover de las aceras los objetos que obstaculicen el paso o contaminen el ambiente y abstenerse de obstaculizar el paso. Entonces, cualquier situación como el haber puesto, por ejemplo, una rampa, que eso es muy común. Él no le entra el carro, le pega la mufla, va y cortan la acera y hacen una rampa. Eso es ilegal. Eso es un tema que tendrá que resolver el particular de otra forma, pero no puede cortar la acera porque estaría afectando el derecho de circulación, obstaculizando el paso. Peor aún, ponerle cerámica o cualquier otra situación, como por ejemplo, abrir los portones y dejarlos abiertos impidiendo el paso sobre la acera. Eso es un objeto que obstaculiza el paso y contamina visualmente también el ambiente del peatón. Estas obligaciones, construir y dar mantenimiento, remover objetos que obstaculicen y abstenerse de obstruir el paso, son obligaciones a cargo del propietario que la administración municipal puede ejecutar por medio de un proceso de fiscalización. Ahora bien, todo este conjunto de obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone al ciudadano responden a principios constitucionales, como cuáles: la solidaridad social y particularmente un artículo que está en la Constitución. A veces solo lo usamos para que no nos toquen la propiedad, pero cuando somos los municipios los afectados, pues también hay que tomar en cuenta que el propietario tampoco puede afectar el dominio público. La Constitución establece en el artículo 45 que la propiedad privada es inviolable, pero también establece que por motivos de necesidad pública, mediante voto de 2/3 de las partes, podrán imponerse a la propiedad limitaciones de interés social. ¿Qué limitaciones? Todas las que sean necesarias para la convivencia. Imagínense ustedes entonces, ¿cómo sería que le permitiéramos a los ciudadanos que si quiere construye la acera y si quiere no? Que si quiere la hace más pequeña y si quiere no. Que si quiere la pone en uso privado y estaciona el carro en la acera y obstaculiza el paso peatonal. Ese tipo de actuaciones son absolutamente ilegales. Dice la Sala Constitucional
en un voto lo siguiente: en virtud de lo anterior, considera la sala que resulta no solo razonable, sino adecuado que la responsabilidad en el cumplimiento de estas obligaciones recaiga sobre los propietarios y poseedores de inmuebles. ¿Cuál es la diferencia entre un propietario y un poseedor? El propietario es el que tiene un título inscrito, el poseedor es el que la usa. Tal y como lo establece la norma, por cuanto se refieren a tareas de manutención y conservación de dichos bienes, lo cual no solo beneficia a sus titulares, sino que sobre todo a la comunidad en general, lo cual resulta acorde con el concepto y contenido de la función social, que es un elemento esencial en el derecho y propiedad, así como también del principio de solidaridad social. Vean entonces cómo desde un punto de vista claro, la Sala Constitucional establece que de acuerdo al artículo 84, inciso D del Código Municipal, los encargados de construir las aceras son personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras de bienes inmuebles en un determinado cantón. Estas personas físicas o jurídicas, como vemos, las regula el artículo 84, que establece que esos sujetos físicos o jurídicos, poseedores o propietarios, por cualquier título, o sea, si es un precarista, igual tiene la obligación de responder a la municipalidad, porque si está usando el inmueble, tiene que responder a la autoridad. Y esta construcción de aceras y el mantenimiento de las mismas, entonces es a cargo del propietario. Ahí ya no vamos a tener ninguna duda de si es la municipalidad o no es la municipalidad. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cuándo es que la municipalidad puede construir las aceras. Que esta fue una reforma que se le hizo a la ley, en la ley de transferencia de competencias. Esa ley la redacté yo casualmente. Recuerdo que uno de los principales temas que promovía la municipalidad era que se permitiera a la municipalidad destinar recursos de la ley 8114, que es la que recibimos de transferencias de gobierno para construir vías cantonales, que también se pudieran destinar recursos para la construcción de aceras. Pero cuidado, la municipalidad las construye con recursos públicos de 8114, pero tiene la obligación de exigirle al propietario el reintegro de las mismas. ¿Cómo? Bueno, ahorita vamos a ver cómo se establece en el código y en los reglamentos el traslado de esa responsabilidad. ¿Hasta aquí tenemos preguntas? Ajá. Yo tengo preguntas. A ver. ¿De dónde sale entonces la creencia de que las aceras, la municipalidad? ¿Por qué? Creo que se nos quedó Josh. Bueno, normalmente la gente cree que la municipalidad debe hacer, porque cuando la municipalidad realiza la acera, en algunos casos en particular, no hace el traslado del costo. Eso es un tema, y es un tema que puede afectar la hacienda pública, porque cuando estamos hablando precisamente de que es una obligación a cargo del propietario, lo cierto del caso es que también el Código Municipal dice, bueno, cuando el propietario no lo haga y exista infracción a las regulaciones que se le obligan a construir aceras, la municipalidad podrá trasladar el costo. Y eso está en el artículo 85. Y hacer un sentido de educar. Se nos está pegando tu audio y tu... A mí yo no te escuché, por lo menos. Luis, yo otra pregunta también, después de Jos. Adelante, doña Cinia. Que ahora viendo a don Luis con el tema de la ley 8114 con su reforma, creo que era la 9329, si no me equivoco. Correcto. La 9329 mencionaba en su artículo 2 que todo lo que era pues referente a caminos, etcétera, le correspondía a la municipalidad hacerlo, inclusive las aceras. Esto contradecía el artículo 75 del Código Municipal, que ahora me imagino que es el 84 que usted menciona, cuando se le trasladaba a los municipios el arreglo de las aceras y la municipalidad lo cobraba.
con la ley 96, bueno, con la de transferencia de competencias, en su artículo 2 se presumía o se creía que se derogaba tácitamente el artículo 75 del Código Municipal, pero pues ahí me quedé yo. No sé si se derogó o seguimos siempre con el 75, que ahora el 84, y siempre queda a competencia de los administrados el arreglo de las aceras. Vamos a buscar. Don Luis, esa es la pregunta. No sé si me escuchó toda la pregunta. Sí la escuché. Ok, vamos a ver, vamos a buscar la ley de transferencia de competencias para aclarar la duda, porque casualmente cuando la redactamos, lo que se establecía era que se permitiera que esos recursos se pudieran utilizar en la construcción de aceras. Vamos a ver si la ubicamos para tenerla aquí a La mano. pregunta puntual más que nada, don Luis, era que si se derogó tácitamente el artículo 75 o continuamos en las municipalidades pues con la vigencia del artículo 75, ahora el 84, me imagino. Sí, sigue vigente. De hecho, técnicamente no están modificados. Si usted lo ve, lo que establece la ley de transferencia de competencias es que se pueden utilizar los recursos para esos fines, pero eso es que la municipalidad puede construirlas. No quiere decir que al propietario se le exonere de responsabilidad, de manera tal que en algún momento determinado algunas municipalidades lo que sí han hecho es, bueno, no vamos a detener el proceso de construcción de aceras, pero les vamos a dar facilidades de pago. Por ejemplo, un día de estos en San Pablo de Heredia, que la municipalidad ha sido condenada en varias ocasiones por no tener aceras, la administración finalmente decide, bueno, vamos a hacerlas, y eso sí, se hace incluso un programa de ajuste al reglamento de pagos y cobros para que puedan hacerse ajustes de pago de estas obligaciones pendientes de hasta 36 meses, o sea, 3 años. Pero eso es una decisión de cada municipalidad. La ley 9329, que es casualmente la que estaba buscándoles, vamos a ver, para que la leamos. El artículo 2 es que mencionaba eso sobre la competencia de las municipalidades y que supuestamente quedaba derogado tácitamente el artículo 75. Creo, a entenderle a usted lo que usted está hablando, que no se derogó el artículo, sino que tiene vigencia el artículo 75 o el 84 sobre la misma ley 93, 29. Correcto, porque no hay una derogatoria tácita. Normalmente, cuando se expresa la ley deroga el artículo tal en el inciso tal, hay una ley de derogación. Si ustedes ven las disposiciones finales y los transitorios, en ninguna norma se establece que se deroga. Pero le damos el artículo 2 también para entender lo que dice, porque en algunos casos, una cosa es lo que a veces se quiere redactar y otra es la que finalmente interpretan los jueces, los administradores, los administrados y por otro lado el común de la gente. Y en esto de la interpretación lo digo, por ejemplo, la ley de licores, que también la redacté yo, establecía en el transitorio 1 los propietarios o los titulares de patentes adquiridas bajo la ley 10 conservarán sus derechos. Cuando se redactó o redactamos ese artículo, teníamos la idea de que los dueños de patentes conservaran sus patentes y no se convirtieran en licencias. A ese transitorio, los patentados les meten una acción de inconstitucionalidad y les sale tiro por la culata, porque la sala cuarta les dice, no, cuando dice que conservarán sus derechos, son solo los derechos de ubicación, pero en todo lo demás se tienen que ajustar a la ley de licores y las patentes se convierten en licencias. Entonces vean que incluso la sala constitucional termina interpretando que las licencias, por ser personalísimas, absorben a las patentes, lo cual no era la idea original. Así que vamos a entender lo que dice el artículo 2. Dice así: la atención de la red vial cantonal de forma plena y exclusiva será competencia de los gobiernos locales, de acuerdo a la ley de caminos. Además, a quien les corresponderá planear
programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar, controlar su ejecución, su construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión, operación, de conformidad con el plan de conservación vial y desarrollo quinquenal de cada municipio. La red vial cantonal estará compuesta por todos los caminos y calles bajo la administración de los gobiernos locales, inventariados y georreferenciados como rutas cantonales y que consta en los registros oficiales del MOP, así como toda la infraestructura complementaria, siempre que se encuentren en terrenos de dominio público y cumplan los requisitos de ley. Asimismo, se considerarán como parte de la red vial cantonal las aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, aceras verdes y de ornato. Lo que está diciendo es, se consideran parte de la red vial las aceras, pero ahí no dice que la municipalidad a partir de acá es la que construirá las aceras excluyendo la responsabilidad del propietario. Lo que hay que interpretar es si el propietario responsable de construir las aceras no lo puede hacer. Esta definición de que la red vial contempla las aceras se hizo por una razón, porque las municipalidades no tenían los recursos para construir aceras con sus recursos y entonces lo que se pretendía es, bueno, démosle los recursos del 8114 que puedan hacer las aceras, en el entendido de que ese recurso o cualquier otro le sería reintegrado a la municipalidad una vez que se le traslada al propietario. De hecho, hubo un caso en San Carlos muy interesante cuando el alcalde incluso fue más allá, tomó la plata del 8114 y la invirtió en algo más que no fueron exclusivamente caminos cantonales. Y después la reintegró. Todos creían que la Contraloría iba a brincar, pero lo que dijo es, bueno, lo que hay es un movimiento de recursos. Lo que no se puede hacer es dejar de aplicar o reintegrar el recurso. Entonces, ¿qué interpretaríamos en esa misma línea? Tomamos recursos del 8114 para aceras, que es responsabilidad del propietario, y la municipalidad tiene que cobrársela al propietario. Don Luis, o sea, en teoría, entonces todas las municipalidades deberían de presupuestar previamente un rubro ahí para la construcción de aceras, o en su defecto, sobre el año hacer algún tipo de modificación en caso de que la sala cuarta sancione a la construcción de aceras. Sí, de hecho las sentencias de la sala cuarta que condenan a la construcción de aceras todas dicen que se construye la acera y se le traslada al propietario. Lo que le dice la sala cuarta a la municipalidad es, a usted la condeno por no haber exigido la construcción de aceras. Hágala y traslade el costo. Pero la municipalidad por sí misma, en estos casos, incurre en una omisión de no exigirle al propietario que haga la acera. Ahora bien, hay algunos casos en que el tema no es tan simple. Vamos a ver en qué casos. Vamos a ver. De acuerdo con algunas interpretaciones que se han dado al artículo 84, se debe entender que personas físicas o jurídicas obligadas a la construcción de aceras solo tienen el deber de realizar esta acción en la franja del terreno que se encuentre frente a sus propiedades. Dicha construcción abarca la mano de obra, materiales y las demás acciones que el propietario deba llevar a cabo para construir el terreno. De presentarse irregularidades en el mismo, correrá por cuenta del propietario removerlas y realizar la acción pertinente que permita posteriormente la construcción de la acera. Recuerdo un caso complicadísimo una vez en la que tenía que construirse una acera y en el medio había un tanque de fibra óptica del ICE. Y el ICE dijo, yo no lo muevo, no lo puedo mover, ahí está toda la infraestructura de fibra óptica y ahora lo que tienen que hacer es ver dónde ponen la acera. Al final hubo que hacer un ajuste, pero por cuenta del propietario para que esa infraestructura del ICE no se viera afectada y a la vez tuviera que hacer la acera, pero eso le corresponde al propietario. En este tema hay un dictamen de la Procuraduría del año 2016 que es el C-217-2016. Recuerden ustedes que la Procuraduría es el abogado del Estado, es un órgano consultor obligado del Estado y las municipalidades, y de acuerdo al artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, estos dictámenes son vinculantes para el órgano que lo consulta.
Es decir, si lo consulta una municipalidad, en principio será vinculante para todas, porque todas funcionan igual, o a todas se les aplica el mismo régimen, a menos que tengan un plan regulador que diga lo contrario. Dice el dictamen de la Procuraduría. Además, la Sala Constitucional ha interpretado reiteradamente que el artículo 75 del Código Municipal, hoy artículo 84, aclarar que cuando se hable de 75 antes de la reforma del año 2018, que modificó el articulado a partir del artículo 61, recuerden que se corrieron 9 artículos por la inclusión del párrafo de la Policía Municipal, ese artículo 75 es el 84 actual, obliga a la construcción de aceras a todos los municipios sin excepción alguna. Vean que el dictamen de la Procuraduría es posterior a la ley de transferencia de competencias incluso, ¿verdad? Entonces es un dictamen vigente y es un dictamen que aclara que esa es una obligación a cargo de todos los municipios sin excepción, en la línea frente a sus propiedades, en la franja del terreno frente a sus propiedades. Se concluye entonces que la construcción de aceras es una obligación que la ley impone sobre los propietarios o poseedores, físicos o jurídicos, y que construirán esa franja de acera en el terreno correspondiente al frente de sus propiedades. Eso es importante, eso es un tema que para efectos prácticos no ha sido modificado. Entonces, vean que para el 2016 incluso la Procuraduría aclara que ese artículo 84 está vigente. Ahora bien, ¿sí? Si me permites, en el chat ya tenemos algunas cuantas inquietudes y preguntas. Creo que como has venido avanzando, pudiéramos atender alguna de ellas que consideres. Pero sin duda, entonces, está claro que hasta donde se ve, esa responsabilidad es del ciudadano, ha sido del ciudadano y seguirá siendo del ciudadano. Entonces, si nos permites y vas leyendo en el chat las inquietudes o prefieres que te ayude con eso. No, veámoslas de una vez. Nada más le voy a dejar aquí el dictamen de la Procuraduría porque creí que estaba compartiendo pantalla, pero como no era así, ahí les voy a dejar para que vean el dictamen. Aprovechemos para ver o me comentas vos las inquietudes, porque no puedo abrir el chat mientras tengo compartida pantalla. Perfecto. Por ejemplo, primera inquietud. ¿Hay algún procedimiento según la ley 1600 para la construcción de aceras? No hay un procedimiento uniforme, más bien la municipalidad normalmente en estos casos recurre a su plan regulador, que es una norma de carácter general. Ante la ausencia del plan regulador, como les decía, aplica el GAM. En principio las aceras estarían midiendo en cascos urbanos 2.5 metros. Ok. De la ley 8114, ¿en qué artículo se encuentra donde se pueden utilizar esos fondos para la construcción de aceras? En el artículo de la ley de transferencia de competencias, en el artículo 2 de la ley de transferencia de competencias, que define que las municipalidades, como que, vamos a ver, lo que dice la ley es, se van a utilizar los fondos del 8114 en la infraestructura vial, y lo que está diciendo la ley es, parte de la infraestructura vial es la acera. ¿Por qué? Porque cuando estábamos redactando la ley, la inquietud era, si la ley no dice que la acera es parte de la infraestructura vial o de las áreas entregadas a las municipalidades, no vamos a poder invertir recursos en eso. Sería un delito, pero se llama prevaricato, que es resolver contrario a la ley. Entonces, ese delito es muy complicado en materia de hacienda pública y fondos. Entonces, destinar recursos a una acera diferente o a una infraestructura diferente puede ser un tema. Recuerdo un caso de una señora alcaldesa de una municipalidad donde el MOP le dio recursos para que construyera la acera del lado izquierdo de la calle. Como le sobraron sacos de cemento, pues también construyó la del lado derecho. Bueno, pues la acusaron penalmente por haber destinado recursos a un fin distinto del cual estaba previsto. El mismo MOP la acusó, le quedó el índice de acera. Al final
recuerdo que me dijo, ¿qué hago? Le digo, le sale más barato comprar los sacos de cemento y reintegrarlos que pagar un penalista que la defienda en el proceso. Además de que estábamos en plena campaña política. Entonces vean ustedes que a veces en materia de hacienda pública el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Mucho cuidado con el destino de recursos. Por eso fue que en el artículo 12 dijo, si se puede invertir en infraestructura vial, es parte de la infraestructura vial acera y entonces se resolvió el problema. Muy bien. Hay un para modificar el código municipal y esto haría que se traslade la competencia de la municipalidad a construir las aceras. Yo no lo he visto. Lo que pasa es que hay tantos proyectos de ley que la verdad, si incluso las municipalidades finalmente opinan, no son vinculantes las opiniones. Entonces, en este caso en particular, por lo menos yo no lo he visto. Aunque sería interesante ver si existe alguno y ver si se le puede sacar punta lápiz para mejorarlo. ¿Quién tiene que reembolsar esa construcción de hacerlas para que, de la construcción? ¿Quién debe reembolsar esa construcción de hacerlas que hace la municipalidad y de qué forma? El propietario o poseedor, persona jurídica o física, y la forma es de acuerdo a los sistemas de pago que le disponga la municipalidad. Pero vean ustedes que, por ejemplo, un día tuvimos un caso muy interesante aquí en Heredia, donde la municipalidad le previene a un propietario y era sumamente, yo creí que no se iban a atrever, pero era un terreno bastante quebrado, ¿verdad? Y la calle quedaba a las del terreno. Entonces, la municipalidad lo que le dice al particular es, no, te tiene que hacer la acera. Lo que pasa es que para hacer la acera había que cortar el terreno. Como el particular no hace la acera, la municipalidad llega, corta el terreno y le deja un paredón ahí que tiene que retenerse. Lo que pasa es que eso fue en verano, antes de que viniera el invierno, la municipalidad le dice, bueno, mire, yo corté el terreno, le hice la acera, pero si usted no hace el muro, lo hago yo. Y le va a costar 11 millones o 12 millones de colones que yo lo haga. Ese particular salió corriendo y finalmente hizo el muro, porque la sería más ya se dio cuenta que la municipalidad le había hecho la acera y se le iba a cobrar, y se dio cuenta que si no hacía el muro, también lo iban a hacer y se lo iban a cobrar. Entonces, porque, ¿qué dice la ley? Lo que acabamos de decirle, que es responsabilidad del propietario resolver cualquier situación que tenga que hacer para hacer la acera. Entonces, si no hacía el paredón de contención al cortar el terreno, igual tenía que hacerlo. Ahorita tenemos un caso muy interesante en Escazú, donde la municipalidad le dice al propietario que tiene que ajustar el terreno para que la acera mida lo que tiene que medir. El particular no lo ha hecho, aunque le dice, bueno, lo voy a hacer. Pero además de eso le voy a cobrar una multa, que ahorita la vamos a ver, por no hacer la acera en el plazo que tenía que hacerse. Le sale más cara la multa que arreglar la acera. Entonces, esos son los temas en los cuales la municipalidad tiene siempre el sartén por el mango, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién es el encargado del mantenimiento? El mantenimiento igualmente le corresponde, de acuerdo al artículo 84, inciso D, a los propietarios o poseedores de inmuebles. En este caso, ¿cuál sería el procedimiento entonces para construir las aceras? De la entrada de la municipalidad, o más bien de primera entrada, la municipalidad debe aclararle al propietario del inmueble que tiene la obligación de hacer la acera. Esa es la primera prevención. Fulano de tal, propietario del inmueble tal, finca tal. Usted tiene un frente de 20 metros frente a la vía pública, debe realizar la acera. Se le hace la prevención. Primer punto. Segundo, debe la municipalidad prever cuál es el ancho de la vía para que el mismo se pueda construir, porque si le dicen haga la acera y el particular no se mete a su terreno, sino que se mete a la vía pública, pues va a ser peor porque hay una invasión de vía pública. Entonces la municipalidad tiene que darle el alineamiento para hacer la acera. Ahora bien, esta acera, respetando la calzada, los cordones de caño, tiene que tener ciertas particularidades, porque la propiedad privada del municipio en sí mismo se considera en algunos casos
que tiene que someterse a la autoridad pública. No obstante, normalmente si el particular no está de acuerdo en entregar la acera y quiere discutir que la acera le está cercenando una parte de la propiedad, particularmente cuando tiene que retirarse porque la calzada no da y la municipalidad le da el alineamiento, de manera que tiene que hacer un retiro vial para respetar el ancho de la calzada. En ese caso, hay una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que establece que la municipalidad debería expropiar al propietario. El tema es que cuando la municipalidad, cuando es el propietario el que quiere hacer un proyecto, ahí sí se convierte en una carga. Es decir, yo puedo hacer una construcción de una casa, la municipalidad le va a decir, ok, el alineamiento de propiedad es este, el alineamiento de construcción es el siguiente, entonces la línea de la calzada, la línea de propiedad y también la línea, la línea de construcción. Tiene particularidades, no, mire, me está quitando el frente de la propiedad, bueno, pelea. Entonces, mientras tanto, no le doy el permiso. Entonces, la mayoría de la gente termina diciendo, bueno, me sale más rápido y más barato el tema, entregar a la municipalidad la acera donde la quiere y se hace. Pero el particular no está haciendo un proyecto, esta situación que les comentaba, de acuerdo a la regulación de la resolución 143-2018, el Tribunal Contencioso Administrativo dice así: esta Cámara, o sea, el tribunal, ha verificado que las autoridades de la municipalidad previnieron inicialmente a la sociedad recurrente que tenían que construir la acera frente a su propiedad. Se desprende que la calzada de la calle Puntas, ahí hay una N, ¿verdad? No piensen mal. La calle Puntas fue construida a lo ancho de todo el derecho de vía y el cordón de caño quedó al margen de la línea de propiedad de la finca con matrícula tal, de modo que no se previó espacio del derecho de vía para construir la acera. Es decir, la municipalidad, vean qué interesante este caso, la municipalidad, por ejemplo, tiene una calzada de 10 metros. En esa calzada de 10 metros le dice al particular, haga la acera, pero el particular tiene su línea de propiedad a las de la calle. La municipalidad construye toda la calle y no previó hacer la acera dentro del área de la calzada. Entonces le dice al particular, ok, aquí tengo la acera, la calle, y por lo tanto tiene que retirarse. En ese caso, dice el tribunal, cuando no se prevé que la calzada se extiende para que tenga el derecho de vía, ese derecho de vía se está comiendo la parte de la acera y ya no tiene por qué cederle al propietario, a menos que la municipalidad lo expropie. Caso contrario sería que la municipalidad le diga, bueno, voy a hacer la calzada más pequeña y usted hace la acera en esta porción que dejó. Pero como la municipalidad le obliga a meterse en su derecho de propiedad, ahí hay que expropiar. Si la municipalidad dice, no, haga la acera en el derecho de vía y aquí le voy a dejar esa porción para, aquí está por eso la municipalidad hace el cordón de caño. Hace el cordón de caño, respeta el derecho de vía, y entre el cordón de caño y la línea de propiedad le toca al propietario hacer la acera, perdón. Pero cuando la municipalidad puso el cordón de caño al filo de la propiedad del privado, ahí si el privado no está de acuerdo en hacer la acera, tiene derecho a ser expropiado. ¿Entendieron ese punto? Don Luis, Ujú. ¿cuántas prevenciones se deben de hacer al administrado? Una. O sea, ya, si la municipalidad quiere hacer varias, es decisión de la municipalidad, pero la prevención es una. Eso sí, que esté bien hecha, notificado en la casa de habitación o personalmente, pero la notificación es una prevención. Lo Luis, que no se vale es dejarla en el portón. los Tiene que licenciatarios, notificarle al propietario. voy yo. Ajá. Los licenciatarios son también responsables como los propietarios del local. No, es el propietario o el poseedor. Poseedor cuando no tiene título de propiedad, pero cuando tiene título de propiedad es el propietario. Eh,
Entonces nunca se debe recibir ninguna construcción con aceras. No entendí. No, urbanización sin aceras. Nunca se debe recibir una urbanización sin aceras, sin calles, sin cordón de caño, sin parques, sin juegos infantiles, sin toda la infraestructura pública. Jamás. En el momento en que la municipalidad la recibe, la municipalidad queda obligada a hacerlo. Ok. Doña Iliana Robledo nos está pidiendo el número del dictamen, uno de los dictámenes que has leído. Doña Iliana, si nos coloca allí en el chat, Aquí ¿cuál está, es es? el dictamen C-217 del 2016. Aquí lo ven. Ok. Otra pregunta, ¿cómo se hace con las construcciones que están casi en media calle y la acera no tiene una medida correcta y la instrucción es muy vieja? ¿Puede exigir que hagan la demolición y hagan la acera a la medida correcta? Técnicamente no, porque esa construcción tiene un derecho adquirido, más si tiene permiso de construcción o licencia. Esas construcciones tan viejas normalmente no tienen licencia, entonces lo que ocurre es que cuando el particular llega a hacer una remodelación, por más simple que sea, ahí sí se le puede exigir, o llega a hacer una reparación, etcétera. Cuando el particular tiene que sacar un permiso de construcción, ahí sí le van a exigir, haga la acera y no hay quite. Obtiene el permiso de construcción retirándose o no construye y se queda como está, lo cual tarde o temprano va a colapsar porque ya sabemos que las construcciones requieren mantenimiento. Eso es muy común con casas de bajareque. El tema con las casas de bajareque es más bien una bronca cuando la casa de bajareque está prácticamente media calle, pero está declarada de patrimonio histórico, entonces no hay nada que hacer, ahí hay dos choques de normas y va a prevalecer el patrimonio histórico, porque no vamos a demoler una casa centenaria a hacer una acera. Ok, seguimos entonces. Medidas y ubicación. De la lectura efectiva del artículo 84, inciso D, se desprende que la acera que el propietario poseedor del bien inmueble debe construirla en el terreno correspondiente al frente de la propiedad. Entonces, la ubicación en el frente de la propiedad y las medidas de la acera serán las que correspondan a lo largo del inmueble. En la ley de construcciones tenemos algunos artículos relacionados con las aceras. Vamos a ver. Aceras. Dice en el artículo 3.2.8, por eso les decía lo de las urbanizaciones, la construcción de aceras se exigirá como parte de las obras de la urbanización cuando se vayan a construir viviendas simultáneamente. Cuando esto no se contemple, se exigirá en los desarrollos frente a calles primarias. En los otros casos, la construcción de aceras podrá diferirse hasta la realización de las obras sobre cada lote en particular a criterio municipal. Eso es muy interesante. Por ejemplo, la municipalidad de Flores tiene regulado que el propietario tiene que construir la acera cuando va en el 50% de la construcción de la propiedad. ¿Por qué? Porque resultaba que si le permitían que lo hiciera hasta el final, terminaba no haciéndola, entonces se convirtió en un pleito y en el traslado de la responsabilidad, etc. Entonces se exige que se construya cuando da el permiso de construcción al 50% de la obra. Ahora bien, eso tratándose de urbanizaciones. Vámonos al tema de las aceras cuando estamos en otros tipos de retiros. Para los espacios urbanos, de acuerdo a la ley, a la ley de planificación urbana y al reglamento de construcciones y al decreto 25.902, estaríamos hablando de 2.5 metros de acera. Eso es un tema complejo. Normalmente la gente trata de pelearlo, pero aquí la municipalidad tiene sartén por el mango, porque la medida de las aceras
no tiene que ser uniforme. No se le puede decir a alguien que haga una acera de 2 metros y a otra persona que la haga de 1,5 metros y a otra de 2, porque finalmente la acera nunca va a tener, ni siquiera es, desde el punto de vista de de la armonía vial prudente. Vamos a ver, nos hace preguntas doña Gabriela. ¿Tiene características similares en todo el país? Sí, salvo los lugares donde hay plan regulador, porque recuerden que el plan regulador es ley material. Entonces yo podría tener un plan regulador donde digo, quiero aceras de 3 metros. Bueno, perfectamente lo va a decir. Pocas veces se va a dar eso, porque tampoco vamos a tener una situación que genere un gran desgaste. Nos pregunta, sí, cuando hay construcción, vean, no va a haber expropiación, porque cuando hay construcción, lo que termina ocurriendo es que la municipalidad se espera que el particular quiera hacer alguna obra. Sí ha pasado que los particulares son medio vivos, porque ha pasado que los particulares no sacan el permiso de construcción, sino que hacen la obra, la remodelación o el ajuste de la propiedad sin licencia. Vean, ahí normalmente la instrucción que tiene el inspector de la municipalidad, esas casas que tengan ese tipo de asuntos, donde usted vea que hay movimiento de materiales, de una vez notifique y haga la inspección, porque muchas veces para evitar hacer el retiro de la propiedad, lo que hacen es que no sacan el permiso. Ok, entonces, con relación a cómo evitar que los vehículos se estacionen en la acera, vean, este es un problema que encuentra dos soluciones prácticas. La señalización de la red vial cantonal, la imposición de multas cuando se violenten estas regulaciones. En el Código Municipal, 85 se dispone cuando se incumplan las obligaciones dispuestas en el artículo anterior, la municipalidad cobrará trimestralmente con carácter de multa. Y dice, por no construir las aceras frente a las propiedades ni darles mantenimiento, 500 colones por metro cuadrado del frente total de la propiedad. Por no remover objetos, materiales o similares de las aceras, los predios de su propiedad que contaminen el ambiente o obstaculicen el paso, 200 colones por metro lineal por trimestre. A veces uno dice, poquitico. Si la multa empieza a sumar y además de eso suma intereses, les cuento que no es nada despreciable la multa. Y además tenemos el artículo 85, inciso G, que dice, por obstaculizar el paso por las aceras con gradas de acceso a viviendas, retenes, cadenas, rótulos, materiales de construcción o artefactos de seguridad de entradas a garajes, 500 colones por metro lineal del frente total de la propiedad. Y adicionalmente, tenemos que se encuentra prohibido a los propietarios en el inciso G del artículo 84. Deben los propietarios o cualquier persona abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras con gradas de acceso a viviendas, retenes, cadenas, rótulos, material de construcción, artefactos de seguridad de entradas, garajes. Cuando por urgencia o imposibilidad de espacio físico deben colocarse materiales de construcción, deberá utilizarse equipos adecuados de depósito. La municipalidad podrá adquirirlos para arrendarlos a los municipios. Y tenemos también el artículo 'vamos a ver si lo encuentro', que prohíbe parquear vehículos en las aceras.
no, quedó solamente ese, el inciso G del 85, se había unificado en uno solo. Ok, entonces esas serían las alternativas que tiene la municipalidad. En el señalamiento vial es importante, porque el señalamiento vial le permite a las municipalidades aclarar que, de acuerdo al inciso 11 de la ley de la administración vial, el ente encargado del señalamiento vial es la Dirección de Ingeniería de Tránsito, que establece la Dirección de Ingeniería de Tránsito, donde da a su cargo el estudio de los problemas de tránsito y de sus consecuencias ambientales o sociales, así como el diseño y la ejecución de medidas y normas técnicas para controlarlas. Para tales fines tendrá a su cargo el señalamiento vial y la planificación de los servicios de transporte público. Y el artículo 14, que establece que es una función de la Dirección de Ingeniería de Tránsito diseñar y poner en ejecución programas referentes a instalaciones de semáforos, señales viales, marcas sobre pavimentos y otros dispositivos para el control de tránsito, así como programas de operación de tránsito para incrementar la capacidad de seguridad viales. Recuerden que también con la reforma de la ley de la policía municipal ahora puede coadyuvar con el proceso de tránsito, y esto es una facultad que si las municipalidades instruyen a los oficiales correspondientes, perfectamente podrían también hacer infracciones por ese tipo de irregularidades. No sé si tienen alguna pregunta por aquí, creo que alguien quiere consultar. Sí, don Luis, es que tengo una inquietud. El tema de la red vial, bueno, a la municipalidad le toca el arreglo de la red vial cantonal. En cuanto a la red vial nacional, ¿qué pasa si el Ministerio de Obras Públicas, a través de su ente encargado, no hace los arreglos necesarios de las aceras? ¿Puede la municipalidad hacer esos arreglos, esas aceras, y cómo le cobra eso al Ministerio de Obras Públicas y Transportes? Además, ¿qué pasa, por ejemplo, ahora que usted estaba hablando de la obstrucción de las aceras, cuando esa obstrucción es en la carretera nacional? Las aceras están en carretera nacional. Tiene competencia la municipalidad siempre para llamar la atención a los administrados de que no pueden obstaculizar esas aceras. Vamos a ver, no hay ninguna distinción entre aceras en red vial cantonal o en red vial nacional desde el punto de vista conceptual. El tema no es el tipo de acera, acera es acera. El tema es que si el propietario de la red vial, de una propiedad frente a red vial nacional no hace la acera, la municipalidad tiene que exigírselo igual. Solo que no puede usar recursos del 8114 para esa acera, porque es una acera que le correspondería al propietario. O si la municipalidad la va a hacer, tiene que hacerla con recursos propios fuera del 8114 y adicionalmente trasladarle el costo al propietario. Siempre se le tiene que trasladar el costo al propietario. Tenemos en el chat varios comentarios también, Luis. No sé si cómo vamos con el avance del tema. Bien, si te voy leyendo. Sí, nos da chance entonces. Sí, nos da chance. Okay. ¿Cuál es la medida de las aceras en las áreas rurales? Es que depende de la zonificación. Entonces, si estamos hablando de área rural, más bien lo más común es que no haya acera. Si estamos hablando de un área rural con casco urbano, sería, y no tienen plan regulador, sería de 2.5 metros. ¿Cómo es el procedimiento? 125.902 en el área, en el casco urbano. Pero, por ejemplo, usted me está hablando que es una acera frente a una finca, y probablemente ahí no va a haber forma de hacerlo. ¿Cómo es el procedimiento cuando la propiedad está en una servidumbre de paso o en una alameda? Cuando es una servidumbre de paso, es una red vial. Es una servidumbre, es un terreno privado. Red viales son las que están en el inventario de caminos. Y en el caso de los postes de electricidad en plena acera. Eso sí hay que coordinarlo con el prestatario del servicio para que lo reubique o para que lo
haga los estudios correspondientes. Entonces ahí se le solicitaría, normalmente uno esperaría que estos proyectos los hagan en conjunto. Más bien, el problema no es que quede en la acera, el problema es que quede en la calle, que es mucho peor. Ambos es peor. Luis, ¿existe alguna norma que indique que en la construcción de aceras se haga un perfilado en la superficie para no videntes? No, no he escuchado eso. Sin embargo, la municipalidad bien lo podría regular por plan regulador. Ahora, si no tiene plan regulador, tal vez vía reglamento, ¿verdad? Podrían generar algún tipo de situación de esta naturaleza. ¿De quién es la responsabilidad cuando las tapas de alcantarillas no están o estas se encuentran dañadas en la acera, siendo un peligro para el que transite por ellas? Ok, sería responsabilidad del prestatario de servicios. Si es una alcantarilla de acueducto, sí, y la prestataria de servicio de acueducto de la municipalidad sería la municipalidad. Si es, por ejemplo, el AIA, sería el AIA, o si es una empresa local, la JASEC o la SPH en Heredia, cualquiera de esas entidades, la que presta el servicio. Si nos repites otra vez lo que sería la medida correcta de las aceras y cuando se ocupa, ya después que uno ha construido y vive en la casa, pero resulta que después ocupa tener un acceso por ley 7600, ¿se puede hacer el cambio de la acera o del paso sin avisarle a la municipalidad? Vamos a ver, en principio, una vez que el alineamiento de la propiedad está dado y estamos claros dónde empieza la calzada y dónde termina la acera y dónde empieza la propiedad privada, pues no sería mayor problema para darle mantenimiento. Para construirla sí sería conveniente pedir el alineamiento, porque ha pasado que mucha gente construye la acera donde cree, después llega la municipalidad y dice, no, usted invadió vía pública, por lo tanto, tiene que demolerla y más bien meterse. Y en esos casos es mejor pedirle a la municipalidad siempre que dé el alineamiento para la construcción de la acera. Ok, y de este Limón nos preguntan que cuáles son las áreas rurales. Las que están fuera de los cascos urbanos. Vamos a ver, en esto hay un plan regulador que lo tiene que regular. Si la municipalidad de esa área rural no tiene plan regulador, entonces aplicará el decreto 25.912 en las áreas urbanas, todo lo demás será rural. Bueno, por ahora vaciamos el chat. Ok, listo. Vamos a avanzar, nos falta poquito, pero nos interesaría ver el tema relacionado con con el papel de las municipalidades en este tema de las aceras. Vamos a ver. Aquí estamos. Ok. Entonces, papel de las municipalidades frente al administrado en la construcción de las aceras. En relación con este tema, varios temas se complican. ¿Debe el propietario ceder algunos metros para la construcción de las aceras? Es obligación del propietario del inmueble construir la acera frente a su casa. Está obligada la municipalidad a otorgar el material en caso de que el propietario ofrezca la mano de obra. Bueno, vamos a ver. Con relación al tema de si el propietario debe ceder metros para la construcción de aceras, hay que tener claro, si la pretensión de la municipalidad es que el particular construya la acera en la propiedad que le corresponde, previo a la construcción, debe hacerse el alineamiento, y si el alineamiento implica que la calzada se tiene que extender y que por lo tanto para hacer la acera tiene que meterse en la línea de propiedad, entonces tiene que hacerse una declaratoria de utilidad pública con la que se inicie el proceso de expropiación. En ese sentido, el Tribunal Contencioso dijo en esa sentencia 143/2018, ¿cómo se aprecia en lo escrito la demanialidad, o sea, el orden público que se caracteriza a las aceras, es excluyente por exclusión lógica de la propiedad privada, o sea, o es área pública o es área privada.
Si un predio privado es pretendido que se construyan aceras, esa franja de terreno se ha de disponer, que se ha de disponer para el tránsito peatonal, deberá ser despojada del dueño y por lo tanto tiene que expropiarse. Eso es porque se le está diciendo, la calzada es esta y aquí no hay chance para hacer la acera dentro del terreno de la calle. Por lo tanto, métase en su propiedad. Ahí hay que expropiar, que es el que debemos explicar anteriormente. ¿Es obligación del propietario construir acera frente a la casa? Sí. Del propietario construir esa acera en el frente de la propiedad. Ya habíamos visto el artículo 84. ¿Está obligada la municipalidad a otorgar el material en caso de que el propietario ofrezca la mano de obra? La respuesta a la pregunta habría que valorarla en 3 escenarios. 1. Si le corresponde al municipio construir la acera, le corresponde también asumir su costo. Con base en el estudio socioeconómico respectivo, le correspondería a la municipalidad hacerla, le podría entregar el material. Si el municipio se niega a construir la acera, este es el otro caso. Vamos a verlos cada uno. ¿Quién aporta los materiales? En el artículo 84 se establece entonces que de la lectura del mismo le corresponde tanto la mano de obra como los materiales al propietario. Esa es la regla general. Propietario es el obligado, propietario pone la mano de obra, propietario pone los materiales y resuelve cualquier problema que se ocupe, como el caso del muro de contención en el corte del terreno que les había indicado. Si con base en el estudio socioeconómico respectivo le correspondería a la municipalidad construirla, ¿quién aporta los materiales? Según el artículo 84, en el último párrafo indica: en todo caso, de manera excepcional, se autoriza a la municipalidad para que asuma por cuenta propia la construcción o el mantenimiento de las aceras cuando se demuestre, mediante un estudio socioeconómico, que los propietarios o poseedores por cualquier título carecen de recursos económicos suficientes para emprender la obra. Entonces, tiene que haber un criterio técnico. Esto es porque el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública diría que ese acuerdo o ese acto que se hacen aceras por cuenta de la municipalidad es un acto que se sustenta en un criterio técnico de ciencia lógica y por lo tanto ese criterio de trabajo socioeconómico tiene que sustentarlo. Se determinaría a partir de ese artículo entonces que si se elaboró el estudio socioeconómico que determina la posibilidad de los administrados para construir acera, es posible que la municipalidad esté autorizada para construir por cuenta propia la construcción de la acera, en el sentido de que el gobierno local debe asumir tanto la mano de obra como los materiales. ¿Y qué ocurre cuando el propietario se niega a construir la acera? En el artículo 84 también se dispone: salvo lo ordenado en la Ley General de Salud, cuando los municipios incumplan las obligaciones anteriores o cuando la inexistencia o mal estado de la acera ponga en peligro la seguridad o integridad de las personas o se limite la accesibilidad de los peatones, la municipalidad está facultada para suplir esos deberes realizando en forma directa las obras o prestando los servicios, o sea, haciendo la acera, porque se estaría violando la ley 7600. Pero viene el gran tema: esto no fue derogado por la ley de transferencia de competencias. Por los trabajos ejecutados, la municipalidad cobrará al propietario o al poseedor el costo efectivo de la obra. El municipio deberá reembolsar el costo efectivo en el plazo máximo de 8 días hábiles, de lo contrario deberá cancelar por concepto de multa un 50% del valor de la obra o el servicio, sin perjuicio del cobro de los intereses. Lo que algunas municipalidades han hecho es ampliar el plazo, pero el tema de la multa no se quita, ¿verdad? En conclusión, si bien los ciudadanos están llamados a conocer la ley, el presente conglomerado de ideas y normas busca que el administrado conozca estas normas y que estos sean efectivamente aplicados en lo que les afecta. La idea es que esto les sirva a ustedes para canalizar con los interesados que, a pesar de que la municipalidad no haya hecho las aceras, siempre será obligación del propietario y la municipalidad tiene una potestad con la cual puede exigir el cumplimiento de esas normas. Muchas gracias, esa sería la presentación. Podríamos aclarar dudas si tienen
algunas queden pendientes. Hay una inquietud en el chat sobre la forma de los reembolsos que se da en los casos en donde la municipalidad construye una acera y el ciudadano debe reembolsar. ¿Hay un procedimiento en particular que se lleva dentro de la administración municipal para hacer ese reembolso? ¿O cómo se hace? Uno va al banco y ya, deposita ahí y listo. Bueno, la municipalidad le hace el cobro. ¿En cuáles cuentas cobran? Eso es muy de cada municipalidad. Sin embargo, se le hace la prevención. Fulano de tal, usted no tiene acera, tiene que hacerla. Fulano de tal, se le venció el plazo. A partir del día tal, vamos a proceder a hacer la acera. Y el día tal, la municipalidad ejecuta la obra, determina el costo del servicio, se lo traslada y le hace una notificación para que en 8 días haga el reintegro. Si en 8 días no reintegra, empiezan a cobrar las multas y los intereses. Las municipalidades han ido haciendo ajustes para decir, bueno, le voy a dar algunos meses para que haga el ajuste. Algunas han dado hasta 36 meses. Lo cierto del caso es que eso es un asunto de plazo para pagar. Si el particular no paga, eventualmente es certificada la deuda y se pasa a cobro judicial. Inquietud en el chat. Creí que ya lo habías abordado. En el caso de que falte para cumplir un poco, para que falte, en el caso de lo que falte para cumplir poco espacio con el alineamiento, también debe expropiarse, incluso si hay construcciones. No, no, si hay construcciones, pues sí, vamos a ver, si hay construcciones también habrá que expropiar, pero la municipalidad no va a expropiar cuando hay construcciones, se va a esperar a que haya una remodelación o un ajuste de esa construcción para exigir el retiro. Y nuevamente, si pudieras hacer la referencia de cuál es el mínimo de ancho de una calle en un área rural. ¿De una calle o de una acera? Supongo que es de una acera, pero ya habías referenciado que tenía que ver con el Con el plan, exactamente, tiene que ver con la zonificación de cada cantón. En esos casos, más bien, yo les recomendaría que como cada municipalidad tiene diferentes zonificaciones, no es lo mismo el casco urbano de Guapiles que el de Heredia o el de Alajuela, les recomendaría que más bien consulten en la municipalidad cuál es la zonificación y cuál es la regulación de aceras de cada cantón. Ellos se lo tienen que certificar. De hecho, si piden un uso de suelo, en la certificación de uso de suelo tiene que venir el ancho de la acera. Si hay alguna otra inquietud, ya estamos a puntito de dar por terminada esta sesión, así que estos minutos son de ustedes. Ok, doña Gabriela nos comenta por chat, ¿por qué cuando se da el permiso de construcción no se exige la acera? Ah, no, tiene que exigirse. De hecho, la municipalidad lo que dice normalmente es la acera le corresponde al propietario, porque al dar el permiso de construcción le da el alineamiento de la línea de construcción de la línea de propiedad. Si la línea de propiedad se tiene que retirar, ahí en particular puede pelear. Lo que les digo es, ¿quién se va a poner a pelear 2, 3 años por la diferencia de acera? La mayoría de la gente se ajusta. Estoy segura que las inquietudes que nos hicieron llegar de previo a esta sesión han sido abordadas, respondidas, comentadas. También entonces se habló de la parte de lo que serían las sanciones, las multas y lo que sería también el marco normativo de la ley de transferencia, el artículo 84 del código, algunos dictámenes de tanto de Contraloría como de la Procuraduría y de la sala. Entonces, definitivamente sobre este tema no vamos a encontrar un reglamento específico que hable de la A a la Z de las aceras. En todo caso, tener presente que esta materia está siendo considerada, contemplada en cada uno de los instrumentos normativos que hace referencia a lo que sería la planificación vial y de espacios públicos.
Y si no hay entonces más inquietudes, Luis, ¿será que tenemos? Adelante, doña Eugenia. Sí, bueno, ya que no hay más inquietudes, yo solamente quiero, de parte de la Junta Directiva de la filial de Alajuela, darles las gracias a todas las lideresas que se conectaron hoy en este tema tan importante, que bueno, vale la pena mencionar que le hemos sacado el jugo a don Luis, ¿verdad? Con todos estos temas municipales, pero ha valido la pena. Muchas gracias, don Luis, por todo este apoyo que nos da a nosotros con estas capacitaciones que nos ha dado en temas municipales y sobre todo también a vos, a Jos, que siempre está ahí pendiente de que todo nos salga bien. Entonces, darle las gracias a todos los presentes por su participación. Con mucho gusto. Gracias. Y decirles que con Luis continuamos el lunes. El lunes es feriado, pero no es feriado para estos temas y las mujeres municipalistas. La filial Guanacaste entonces nos ha invitado y nos invita. También han tenido que haber recibido a sus correos la invitación. Tenemos una sesión virtual con Luis, otra vez, sobre lo que sean los alcances de las responsabilidades de las regidoras y las síndicas dentro y fuera del Consejo Municipal. Vamos a ir a ir un poquito más allá de lo que se establece en la norma en blanco y negro y poder, ojalá podamos compartir lo que es la realidad del día a día de una síndica, de una regidora, y a veces esas situaciones en donde pareciera que no está tan clara cuáles son las responsabilidades y el alcance de sus atribuciones y de sus funciones para poder hacer un ejemplar papel como mujer municipalistas. Entonces, invitadas todas, lunes 30, último día del mes, a las 5 de la tarde, nuevamente con Luis, nos estaríamos encontrando en ese lunes feriado. Así que muchísimas gracias. Nuevamente, siempre las gracias a todas ustedes por acompañarnos y seguirnos apoyando a que estas sesiones, aun cuando estamos en virtualidad, son requeridas, son necesarias y son bien aprovechadas por quienes tienen el interés de seguirse cultivando, actualizando y por supuesto aprendiendo. De todas las sesiones aprendemos un poco más. Luis, tus palabras de despedida hasta el lunes. Muchas gracias a todas por la atención. Bienvenidas siempre a esta y a todas las demás capacitaciones de filiales. Y pues si les queda alguna duda, yo les voy a pasar la presentación con ellos. También lo pueden hacer. Que pasen feliz. Quienes gusten encender su cámara para tomar la foto, con mucho gusto, entonces cuenta de 3. A la 1. Ajá. Ahí vamos apareciendo. Ok. Voy. A la 1, a las 2 y a las 3. Excelente. Feliz tarde. Se les quiere. Nos vemos el lunes y después el viernes en la asamblea de la RECOM. 4 de diciembre, 9 de la mañana. Un beso. Chao. Chao. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas